Bienvenidos a esto que es la review de Nosferatu con spoilers, así que si vieron la película están invitados a escuchar y si no la vieron pueden huir hasta que hayan visto la película. Muy bien, ¿qué decir primero para arrancar un poco? Yo el día que me vi Nosferatu de Eggers, me vi las otras dos. Me volví a ver las otras dos, que tantas veces las vi, pero dije, bueno, vamos a tenerlas frescas y a ver en qué se diferencia. Es un lindo ejercicio que yo recomiendo hacer, si pueden hacerlo. En especial la de Murnau, que es una de las mejores películas de la historia, de todo género, no solo del género de terror. Una película increíble, la de Murnau. Sin duda la mejor Nosferatu, obviamente, ¿no? Muy superior a las dos que siguieron luego. Sin embargo, yo creo que Nosferatu se inscribe dentro de la fortuita pero extraña casualidad, o como se diga, de película que tiene dos remakes y las dos están bastante bien. No están a la altura de su original, ni mucho menos, pero dentro de todo son películas que están bien. Películas que están bien, que están objetivamente bien. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué nos trae esta nueva parte de Eggers? Primero voy a decir algo completamente anecdótico, que no tiene nada que ver con la película, pero que lo voy a decir porque lo tengo que decir en algún lado. La vi en el cine y se vio algo muy curioso, que es, vieron que en el cine siempre hay un personaje. O sea, hoy tenemos en el cine muchos personajes que hacen ruido, ¿no? Y que hablan y bueno, todo eso. Pero teníamos atrás en el cine, atrás de la butaca, dos butacas atrás creo, a una señora que era una nazi del ruido. O sea, era una persona que, si vos abrías un paquete, no, ni siquiera un paquete, o sea, si vos movías un poquito la mochila, ya te decía shh. Pero a un nivel completamente hitleriano del no ruido, lo que generaba que la callaran a ella. O sea, en un momento dice, es muy difícil ver una película así cuando te pasa gente claro, porque hay gente que está bajando las escaleras y que recién arranca la película y que bueno, llega y no sabe dónde sentarse, no ve un carajo. Es muy difícil ver una película así cuando te pasan por delante. Que en realidad, justo cuando dice esa frase, son dos personas que se iban a ubicar al lado nuestro. O sea, dos personas que llegaban y que se ubicaban en los los cuatro asientos laterales. Nosotros dos estábamos sentados con Midi en los asientos que dan a las escaleras y quedaban los otros dos libres. Entonces pasaron los otros dos que habían sacado ese asiento. Y es muy difícil ver una película así cuando pasa la gente. Entonces la gente le decía shh. Y la propia persona que callaba era a la persona a la que terminaban callando. Porque terminaba quejándose en voz alta de la gente que movía una mochila, que era algo muy menor. Digo, que alguien esté comiendo o que alguien esté abriendo un paquete no es algo dramático, ¿no? Dramático es si se pone a usar el celular, si se ponen a hablar mucho. Así que un personaje particular con el que uno vio la película Nosferatu. Seteado todo esto, vamos a hablar de la película de Robert Eggers. Robert Eggers, que venía de The Northman y que yo creo que algunos vicios tomó de The Northman para Nosferatu.
Lo primero que hay que decir es que él hace una versión de Nosferatu que obviamente tiene su sello, tiene su estampa, porque es... Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero es muy respetuosa. Digo, se nota, está a la vista que él ama la versión original, y cuando uno ve lo que sucede en la película, dice, es bastante similar a lo que sucede. Después él le da su toque, pero no es que eligió un camino medio de vamos a hacer una locura. No es una película de vamos a hacer una locura con la original y vamos a cambiarle todo y vamos a modificarle todo. Es una película sumamente respetuosa, todo lo que sucede, incluso líneas de diálogo, algunas ubicadas en otro lugar, como la del destino, no podés correr el destino, ¿para qué correr si el destino es inevitable? Una cosa así, que está en el comienzo de la original y acá está más llegando al final. Conserva su tragicidad, conserva la apariencia de muchos de los personajes. La estructura de la película es muy similar, digo, es realmente similar. Sin embargo, obviamente se diferencia ¿por qué? Porque Eggers le agrega el mundo de The Witch. Lo voy a decir así, y lo voy a decir como algo bueno, no lo voy a decir como algo negativo. Más allá de que alguno me podrá decir, pues se está repitiendo, y bueno, todos los directores se repiten. Eggers hizo The Witch en Nosferatu. Eggers hizo The Witch en Nosferatu. Agarró la estructura de Nosferatu, hizo Nosferatu casi al pie de la letra, con modificaciones igual, pero digo, lo importante está. Y el toque suyo es The Witch. Porque vamos a tener un personaje femenino al que lo van a ver de costado, al que no le van a creer, que en The Witch sucedía con el personaje de Anya Taylor-Joy. Porque vamos a tener una especie de ritual que se da más cerca del comienzo de la película, que en The Witch se da en el final de la película, pero que igual toda la película va a ir sobre la idea de repetir, ¿no? Algún ritual es una repetición constante de algo, ritualizado por supuesto, y la película va a jugar con esa idea. Y luego de que la locura, ¿no? En este caso es la histeria, pero la locura es algo que a él le interesa creo que en todas sus películas. En The Witch, en The Lighthouse, ¿no? Dos hombres que se quedan solos y se van volviendo locos, y está esa noción de que lo fantástico juega en la cabeza de los personajes, y los personajes empiezan a tener dudas, ¿no? Y los personajes van entrando en esa locura, en la locura en la que entra se me fue el nombre de quien le da la orden de ir al castillo, el empleador del protagonista, se me fue el nombre, bueno, no importa. Este señor que se parece a Norman Brisky en la remake. Y eso está muy, muy presente en sus películas, está muy presente también yo creo que la mejor escena de la película es, las dos mejores escenas de la película es la transformación de ella cuando le recrimina a él en la habitación. Es una escena muy potente, y le funciona mucho que no utilice muchos cortes para contarla, y todo lo que es la secuencia del final.
que yo creo que lo más logrado de la película, a mí me gustaría volver a verla, la película, quiero aclarar que la vi una sola vez. Y yo pasé por varios momentos, ¿no? O sea, me había gustado mucho el inicio, después me dio la sensación de que me alejó un poco la película, o me fui alejando yo, no entiendo, por eso digo, todavía no entiendo si eso es algo que, bueno, en ese momento yo estaba por otro camino, no sé, o si es que la película efectivamente ahí retrocede un poco o le falta afinar algo. Bueno, todavía no lo puedo determinar porque me gustaría volver a verla, pero yo creo que la última media hora es muy buena. De hecho, la última media hora es dentro de lo que es el cine de Eggers, lo más aventurero de la película, como lo más aventurero de su filmografía. Incluso The Northman es como una película de aventuras, de venganza, pero no llega a esa parte final de peligro y aventura que tiene Nosferatu de, bueno, esta es la persona tenemos que matarlo y tenemos que esperar a esta hora y somos estos 4 nosotros y nosotros sabemos que lo tenemos que matar, pero que es inmortal, pero que lo vamos a hacer igual, y si no funciona, y bueno, tiene que funcionar. Toda esa parte donde finalmente el personaje de Aaron Taylor Johnson entiende que ellos tienen razón, más allá de su destino trágico, es el punto más alto de la película. O sea, la película termina alto, el último plano es espectacular. Con creo que están las lilas muertas, porque ella decía que por qué se mueren las lilas, por qué me trajiste flores que se marchitan, que están muertas, que está en esa línea en la película original. Entonces tiene muchos aciertos. ¿Qué cosas todavía ya no me terminan de convencer? A mí la caracterización de Nosferatu con ese bigote de batero de banda de heavy metal no me termina de convencer. Entiendo los motivos que él dio. Él dio los motivos de que, si uno ve las fotos de Transilvania, todos utilizan bigote. Y que además Bram Stoker en Drácula también utilizaba bigote. Más allá de que, bueno, estamos hablando de Nosferatu, pero bueno, Nosferatu es como una adaptación de Drácula. Yo entiendo ese motivo, o mejor dicho, entiendo lo que me dice, lo que está diciendo. Sí, bueno, como acá, pero la ficción es la ficción. La verdad, yo prefiero que no se acople a la realidad de Transilvania y que sí se acople a la realidad del terror. Y lo cierto es que este monstruo sin bigote daba muchísimo más miedo que con bigote. Con bigote uno lo humaniza a Nosferatu. También es cierto que la película va a buscar humanizar a Nosferatu en algún punto, porque si Nosferatu luciera de la misma manera que luce en la película de Murnau, o en la película de Herzog incluso, sería difícil de creer, o difícil de tomar, más que de creer. Igual todo esto es cine, o sea que se puede terminar creyendo, uno lo puede terminar siendo creíble, pero sería difícil de tomar que ella se pueda enamorar de Nosferatu. Como si Nosferatu luce un poco menos monstruo y un poco más persona, un poco más humano, es un poco más entendible que ella se haya enamorado de Nosferatu, ¿no? Entonces, desde esa punta es entendible. Digo, está ese motivo, está el que dijo Eggers, o sea, todo es súper entendible. Pero yo creo que a efectos del terror, siendo una película de terror,
cuando uno lo ve con los bigotes esos, no le genera tanto. Sí, hay algo que yo creo que internamente esto, no internamente, conscientemente esto lo sabe Eggers. De hecho no lo muestra tanto al rostro de él. Y cuando aparece Nosferatu, o muchas veces en las que está presente, aún ya habiéndolo visto, él juega con la voz de él. Y la voz sí es una voz que da miedo, ¿no? Que está más. Digo, alguno me dirá es más subjetivo, si da miedo o no da miedo. Bueno, entiéndame la idea. O la figura de él, ¿no? Cuando abre la puerta y uno ve la sombra, y jugar con la sombra, y jugar con cómo está vestido. Bueno, habiéndolo mostrado ya. Entonces, evidentemente él debe saber que ese mostacho no le va a generar el terror, el miedo al espectador que sí le puede generar la voz de él, la figura, la sombra, ¿no? Pero bueno, es una decisión que él tomó y bueno, es lo que vemos en la película. Algo que no me termina de convencer, algo que no me termina de convencer, es que de vuelta, la tengo que volver a ver, y quizás es una impresión rápida mía, le presté atención igual, le presté bastante atención, pero me puedo estar equivocando. Habiendo visto la versión de Murnau, la versión de Murnau claramente son todos planos fijos, ¿no? Esta es una película de demasiados movimientos de cámara a una velocidad por momentos exacerbada, ¿no? Unos barridos con la velocidad que están que los tiene, no sé, Paul Thomas Anderson en Boogie Nights o en una película de Wes Anderson. Que dentro de lo que es la película Nosferatu, que es una película un poco más, no quiero decir cansina, pero un poco más de construir el clima y de ir llevándolo, no creo que le beneficien esos movimientos tan ampulosos, sobre todo en esa velocidad. Hay un contraste ahí entre la velocidad en la que se mueven los personajes, la velocidad en la que va la historia, que es una historia que dura 1 hora más que la versión original, y esos movimientos de cámara tanto furiosos, que yo creo que, por eso cuando yo decía, tomó algunas manías o algunos males de The Northman. Eso estaba en The Northman presente. En The Witch lo utilizaba muy poco. En The Lighthouse directamente estaba nulo. De hecho, The Lighthouse está mucho más cerca de Nosferatu de Murnau en cuanto a cómo está filmado. Incluso uno ve Nosferatu, la versión nueva, y dice, bueno, Eggers es un preciosista, es un tipo que le gusta el terror gótico, que le gusta... Y yo creo que la de Murnau se ve 500 veces mejor que esta película. Porque esta película tiene muchos efectos digitales, pero no efectos digitales de una muerte, no estoy hablando de eso, sino el croma con la noche, o el efecto digital cuando el carro entra al castillo y vos decís todo esto es digital, todo esto es digital. No tengo un problema con lo digital, para nada, o sea, me encantan grandes películas que tienen secuencias enteras en digital. Pero sí que a lo que uno espera de Eggers,
más teniendo en cuenta The Witch, The Lighthouse, dice, se ve un poquito menos lúcida, sobre todo en esas escenas más de exteriores, ¿no? Algo que mucho se le ha recriminado a Megalópolis. Bueno, no está tan lejos. Está lejos, no está tan lejos como se piensa en cuanto a en cuanto a exteriores. Parece un poco visiblemente artificial. A diferencia de lo que es The Witch. A diferencia de lo que es... Bueno, The Lighthouse es una película más de interiores, ¿no? Pero bueno, se nota que en interiores Nosferatu sí está mucho más cuidada. Sí es una película, sobre todo lo que es las escenas de ellos dos. No de Nosferatu, sino de protagonista y la protagonista. De Ellen y del joven. El joven Nicholas Hoult. Así que bien, es una película que me pareció que está muy bien, que tengo esas dudas, ¿no? O tengo algunas cosas que todavía no me terminaron de cerrar, que quizás en un segundo visionado me quede mucho más claro. Pero bueno, me parece positivo lo que ha hecho Eggers, teniendo en cuenta que agarró, porque también hay que decir esto, ¿no? Alguno me va a decir, bueno, yo esperaba algo. Bueno, está bien, pero hay que tener en cuenta el material original. Es Nosferatu. No, es muy difícil hacer una película mejor que Nosferatu de Murnau, y es muy difícil estar a ese nivel, a esa altura. Hacer una buena película de Nosferatu es muy difícil, pensándolo desde ese lugar, porque es como, bueno, tenés que hacer una nueva Metrópolis, tenés que hacer una nueva... El Gabinete. Y es muy difícil. Son películas película de escuela de cine, película clásico total, película demasiado fundante. Las chances de que saliera mal eran mucho más grandes de que saliera bien. Más allá de que uno puede decir, bueno, pero Eggers... Sí, pero las chances de que saliera mal y de que la tirara a la tribuna eran muchísimo más grandes. Y creo que él ha hecho algo bastante digno. Él ha hecho una película que tiene un final que encuentra una emotividad que no está en ninguna de sus anteriores películas. Obviamente se ha mencionado Drácula de Coppola y que él dijo que vio la película 1.000.000 de veces. También la Drácula de Coppola, que le gusta mucho. Pero bueno, eso le ha salido muy bien. El final es realmente bueno, el final. Sí, hay algo que estaba en sus películas anteriores, que es esto de la mujer vista como una demente, cuando en realidad tiene razón. Estaba en The Witch. En The Lighthouse no había una presencia de personajes femeninos, pero sí había una cuestión homoerótica entre ambos bastante señalada, cosa que en The Witch no estaba. En The Norman ya directamente había líneas que eran papeloneras. Y en esta película no llega a ese nivel, pero sí está un tanto remarcado. Cuando ella le dice, vos me ataste, cuando ella le dice que su único personaje con el que pueda creer es el personaje femenino, y se muestran como muy abrazándose todo el tiempo, ¿no? Toda una cosa como muy marcada de que
los personajes masculinos no le creen a ella. Él en un momento... ay, ¿qué personaje era? Que en un momento le dice... Mire que hay muchas mujeres que inventan... Por supuesto que para lo que es la época y para lo que es lo que discute, tiene toda la razón de ser que los personajes piensen de esa manera. O sea, por eso digo que en la película encuentra un refugio, hay un refugio de eso dentro de la trama de la película. Yo lo que digo es que no tiene la sutileza en los diálogos. O sea, me parece perfecto que eso esté en la trama. Me parece que tiene que estar. Pero no tiene la sutileza total en los diálogos. Tampoco es de Norman. Pero no es de Witch. Digo, si queremos encontrar un intermedio. No es de Norman. No es... no es Barbie la película. No, está bien. Pero no es The Witch. En The Witch tenía un nivel de sutileza que evidentemente desde Lighthouse ha perdido. En algunos lo ha encontrado un poquito más, se ha acercado un poquito más, y en otras directamente se alejó mucho. Pero bueno, no es nada tampoco que a uno lo saque de la película, simplemente es algo que incluso uno puede llegar a pensar que puede haber algún señalamiento de estudios de, bueno, metele un poquito más de énfasis a esta línea. Más allá de que yo creo que Eggers hizo su película y tiene su impronta, pero bueno, siempre en una película tan grande alguna metida hay. Así que no me parece nada grave. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Cuéntenme qué les pareció Nosferatu. Y nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando. Adiós.